Ya vamos a hablar de lechería, le damos la bienvenida a Daniel Aprile. Ola de despidos en la industria, algo que los industriales vienen alertando hace tiempo, y no solamente por la ola de despidos que hubo hasta el momento, sino, atención, lo que va a pasar en los próximos meses, al igual que en muchos otros sectores, ¿no? Todo está relacionado, pero ahora hablamos de una parte del campo. Sí, una parte del campo a la que no le va bien. Siempre hay que diferenciar, hoy por hoy hay que hacer una diferenciación muy fuerte entre lo que es agricultura y, yo diría, el resto de las actividades productivas. Sí. Además, lo que más preocupa es que las actividades que peor están son las que más valor agregan en la producción, claro, y muchas veces son las que más trabajo generan también. Y no solo generan trabajo, también generan arraigo. La lechería es una actividad que fundamentalmente... Gran cantidad de derivados, ¿no? Sí, pero generan arraigo, hacen que la gente se quede en el pueblo donde produce, y eso es básicamente lo que nosotros, cuando decimos campo, imaginamos en nuestro inconsciente. Campo es esas personas que están trabajando en un lugar determinado de la Argentina que no es quizá una gran ciudad. Son esas personas que realizan una actividad que no van a salirse del negocio fácilmente, que no quieren salir del negocio, que no quieren irse donde están, porque tienen su historia, tienen su familia en ese lugar. Así que ese es el sector del campo al que no le está yendo tan bien. Hablo de la actividad tambera, pero puedo enumerar un montón de otras actividades de las economías regionales. Concretamente la lechería no está pasando un buen momento, lo venimos relatando en los últimos tiempos. Se realizaron varias reuniones en los últimos días, una en el ámbito oficial, donde hubo algunos tamberos industriales y parte de los actores de la cadena láctea que se reunieron, pero esos encuentros no terminan en nada. Por eso hay muchos productores que ya desisten de ir a las reuniones oficiales. Reuniones entre ellos, porque ellos habían pedido ser atendidos por el presidente de la Nación. Exactamente. Y Macri, de ese encuentro que estaba previsto, del que iba a participar, se bajó, iba a ser el martes que pasó, pero los productores se juntaron ayer en Rosario, haciendo una pequeña asamblea, y para determinar, bueno, qué es lo que va a pasar, porque la realidad es que pueden seguir cerrando tambos. Se ha cerrado un tambo por día prácticamente en los últimos años. Es un número realmente muy complicado. Últimos años, digo últimos 10 años. Es una actividad que viene en crisis desde hace mucho tiempo. Pueden seguir cerrando tambos y eso deriva en menor producción y en una necesidad imperiosa de tener que, de alguna manera, abastecer el mercado interno, y probablemente sea con importación, y es lo que los productores también no quieren. Por eso han decidido en las últimas horas tener una reunión que han pedido con los ministros del agro o de la producción, depende de cómo sea el cargo, en las provincias donde están instaladas las cuencas lácteas. Hablo concretamente de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Córdoba. ¿Sabés qué, Daniel? Cuando hablamos de los tamberos, a veces uno piensa en aquellos que tienen una gran cantidad de vacas, grandes campos, y yo pensaba, siempre habla el gobierno nacional de la sequía, de cómo ha afectado la sequía. Bueno, hay una gran cantidad de campos, hay sectores, hablo de Junín, por ejemplo, entre otros sectores, donde las inundaciones los perjudicaron muchísimo. ¿Por qué? Porque concretamente perdieron ganado, porque se murieron esas vacas que, en algún caso yo estuve en Junín y me contaban en un campo, por ejemplo, de unas 50 vacas, imagínate la cantidad de gente que trabaja ahí, es muy poca, y que ellos mismos, cuando empezaba a subir el agua, tenían que tratar de salvar la mayor cantidad. Después el resto, las que quedaban, tampoco tenían pasto para comer, estaba todo inundado. Quiero decir, hay varios puntos, hay varios factores que a veces ni siquiera imaginamos, ¿no? Hasta que no vamos al lugar y vemos de qué manera esas personas, que no son muchas, tienen que lidiar con esa situación. Es que fue sobre llovido mojado, venía mal la actividad lechera y después el tema climático les pegó, pero muy fuerte. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. Sí, está Fernando Córdoba, es presidente de la Mesa de Productores Lecheros de la provincia de Santa Fe, y bueno, puede dar cuenta de lo que está pasando en el sector. Lo saludamos. Sí, Fernando, buenas tardes. Aquí Daniel Aprile, Daniela Ballester, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. Bueno, nos contaba un poco, Daniel, la situación, lo preocupante que es. ¿Situación, podríamos decir, crítica en estos momentos? Sí, es muy al límite, y con muchos productores que están analizando seriamente en continuar o dejar la actividad. Estamos teniendo una total falta de apoyo por parte del gobierno nacional, que prioriza la tienda financiera, vendiendo todos los días 100 millones de dólares para moderar el precio del dólar, pero que no es capaz de tirarnos una ayuda para poder seguir trabajando y, como decían ustedes, dando trabajo
y arraigo en los pueblos del interior del país. En las últimas horas, Fernando, se reunieron y veo que muchos tamberos están realmente en estado de alerta, muy preocupados y no descartan algunos hasta hacer algún tipo de medida de protesta. Sé que para ustedes es muy complicado porque tienen que dejar el tambo, dejar la familia, ir hasta un lugar, movilizarse, gastar plata. Sí, es así. Ayer se hizo una reunión acá en Rosario de lo que son los confederados rurales de todo el país, una entidad colega a la nuestra, y ellos se declaran en estado de alerta y movilizaciones ante la falta, como te decía antes, de respuesta por parte del gobierno. Igualmente en nuestra entidad, junto con Federación Agraria, estamos pensando en manifestarnos antes del fin de mes en Buenos Aires, y bueno, veremos si hay otras entidades que se quieran sumar, pero bueno, para demostrar lo que vos estás bien diciendo, ya hay un estado terminal en la situación de tambos, la falta de una política lechera, la devaluación del peso que hizo que los costos de alimentación, básicamente, y lo que es productos de limpieza, el costo de las semillas para implantar pasturas, se ha ido por las nubes y los precios de nuestra materia prima no han aumentado de manera lógica. Yo siempre digo... Sí, Fernando. Hoy estamos perdiendo entre $1.20 y $1.50 por cada litro que estamos sacando. Y es un producto perecedero que sí o sí hay que ordeñar a la vaca y sacarle la leche. Claro. No nos podemos dar el gusto de cómo pasa con el cereal, con el ganado, que si te gusta el precio lo vendés y si no te lo llevas de vuelta. Acá la tenés que vender sí o sí. Exactamente, tenés que ordeñar todos los días y eso es lo que mucha gente no entiende, porque muchos preguntan a veces en las grandes ciudades y dicen, bueno, si no les es negocio, que salgan de la actividad. Eso es lo que muchas veces dice. ¿Cómo se hace para explicarle a alguien que no entiende del negocio agropecuario que no es tan fácil salir del negocio cuando llevan quizá años y años invirtiendo en genética, en buscar de qué manera la vaca puede producir más, con mejor calidad? Es así, porque vos hace años que, como decís, inviertes genética, tenés instalaciones que al otro día no valen nada, y aparte hay tierras, superficies que sí o sí te tenés que dedicar a la lechería, no podés pasar a la agricultura. Claro. Hoy un cambio promedio en Argentina está dando trabajo a 5 personas de manera directa, cosa que en una superficie de alrededor de 100 hectáreas. En la agricultura, 1000 hectáreas las manejas con 2 personas. El arraigo y el trabajo que da el tambo en lo que es en la zona rural es altísimo, y bueno, y todos los días tenés que estar ordeñando la vaca, tenés que estar trabajando, no tenés tiempo para distraerte o irte a las grandes ciudades como hacen los que manejan grandes extensiones de campo con la agricultura. Acá todos los días tenés un problema distinto y por eso se entiende que el gobierno tendría que estar acompañando de otra manera. Sabía que tocando el tipo de cambio nos iba a traer un serio problema, pero sabiendo eso no ha hecho nada para morigerar ese problema. Córdoba, hay algunas cuestiones que afectan de manera directa y que hemos repasado muchas oportunidades y que tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de las importaciones. Uno va al supermercado y se encuentra con margarina que viene de países limítrofes, ¿no? Bueno, entre otros productos, los derivados sobre todo de la leche, pero también una fuerte caída del consumo interno. Y nosotros lo hablábamos con Daniel hace unos días nada más, cuando hablábamos de la situación del sector. También la caída que ya está estimada, ¿no?, en cantidad de litros de persona por año, que cayó de manera importante el año pasado y lo mismo este año. Es una consecuencia directa. Sí, hay una retracción del consumo, vamos a ser realistas. La situación de los impuestos y la carestía de la vida ha llevado a que se dejen de consumir determinados productos. A esto apunta también el gobierno, porque ahora entiende que hay un tipo de cambio más competitivo y de esta manera la industria se fortalece para poder exportar y en teoría permitiría pagar un precio mejor al tandero. Pero esto sabemos que si no hay reglas claras de juego es mentira, porque nadie obliga a nada. ¿Por qué alguien te va a pagar algo más si no está obligado? Y aparte porque no hay demanda. Entonces estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, no tenemos reglas claras de juego y como decían al principio, hace años que se viene cerrando más de un tambo por día y la producción lechera está estancada en el país. Entonces, del número, Fernando, del número que un consumidor paga en la góndola, cercano a los 17, 20, depende del producto que compre del litro de leche, ¿ustedes cuánto reciben? Hoy el precio promedio está en $6.80 pesos, lo que recibimos por el mes de junio.
que es otra de las cosas que se reclama. Estamos ya a mediados de julio y no sabemos el precio que vamos a cobrar por lo que estamos entregando. Porque es entregar, no es que lo vendemos, estamos entregando la mercadería. ¿La industria le fija el precio a ustedes? Sí, te lo fija unilateralmente sobre el final de mes. Entonces es otra de las cosas que se pide, que el gobierno tiene que fijar reglas claras de juego. Para eso tiene que ser el árbitro entre la industria, que es muy fuerte, y los productores, que somos débiles. Aparte de, bueno, dentro de la cadena el Estado también participa con más del 40% de impuestos. Que consideramos que ahí tiene que haber una mejora y tratar de que sea más, como pasa en todos los órdenes, ¿no? El Estado es un voraz es socio y tiene que haber tiene que ceder algo, porque si no se puede seguir. Muchas veces toman como referencia en el sector lechero el precio de la elaboración del queso cremoso, que es uno de los productos más simples de la elaboración. Sí. Ese precio, ¿ustedes estiman que les permitiría a los tamberos cobrar un poco más, que la industria no se los está pagando? Así es, y esto me lo ha dicho un industrial en privado, que hoy están en condiciones de pagar cerca de los 8 pesos. Pero no lo están haciendo. Para que te des una idea, de diciembre del 2015 hasta abril del 2018, entre industria y producción primaria se llevan perdido 15.000 millones de pesos. Pero de esos 15.000 millones, el productor perdió 14.700. Y son cifras que la da a conocer el Observatorio de la Cadena Láctea, no es que lo digo yo. Claro. Es un ente formado por el gobierno que le está diciendo eso. Entonces, si ante estos números de pérdida, el cierre de tambos, el estancamiento de producción, el gobierno no reacciona, no sé qué esperan. A nosotros nos han dicho que este es un libro de comercio, nos dijo el presidente, ¿no es cierto?, que es un acuerdo entre privados y que el mercado resuelve todo. Por supuesto que lo va a resolver, habiendo menos producción y menos productores. Fernando, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ha sido muy amable, como siempre. Muchas gracias, Daniel, y bueno, buen fin de semana. Gracias. Un abrazo. Bueno, nos quedamos preocupados, ¿no? 17.000 millones de pesos que perdió el sector, pero el 90% lo perdieron los productores, no la industria ni el supermercado, que son los otros eslabones fuertes de la cadena. Es inevitable, Daniel, hacer un paralelismo con lo que sucedía el año pasado. Ahora la situación un poco se calmó, pero la verdad es que no está calmada. Cada tanto es recurrente el reclamo de diferentes sectores. Yo pienso en los yerbateros, ¿te acordás? Donde la situación se puso muy tensa. Sigue complicado. Se puso muy tensa el año pasado. De hecho, hubo una persona que resultó herida. Bueno, conflictos en diferentes lugares, los frutihortícolas, por ejemplo, y que reclaman por esto, la diferencia de precio que se pierde en el medio de la cadena también. Bueno, hablamos de todas las economías regionales y qué es lo que pasa además, que vienen cuando pueden, hacen su reclamo en Buenos Aires, la verdad que es desatender el lugar donde están. Y respecto de la reconversión, esto que vos planteabas y la dificultad, que a veces el que vive en Buenos Aires no entiende y dice, bueno, sí, ponete una cervecería artesanal y se te resuelven los problemas. En el sur, en el Alto Valle, los frutihortícolas lo que dicen es, nosotros esperamos para que un árbol crezca y con calidad, y bueno, como decías vos, ¿no? Tratando de mejorar la raza, en el caso de la ganadería, durante muchísimos años, y de hecho por eso es un negocio familiar. A nosotros no se nos ocurre irnos de acá. ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Al barrio de Palermo a poner una cervecería? La verdad que no es así. Y además, en el caso de Fernando, que justamente está en una zona que es básicamente lechera, no hay posibilidad de hacer agricultura en esa zona porque no hay buen rinde, sería inviable. Es decir, no tienen otra actividad. El gobierno ha sido muy cruel en muchas mesas de competitividad de las que arma, de todos los sectores, y muchas veces les dice a los productores, y esto ha generado mucho enojo, y yo lo sé, porque he conversado con muchos de ellos, porque los trata de ineficientes, por un lado, y sino que reconviertan su actividad, y es lo que los productores no quieren hacer. Bueno, le puede decir a un productor yerbatero, bueno, deja de hacer yerba ahora, porque es negocio solamente si lo hace un empresario grande, si directamente va con maquinaria y lo hace un gran productor. Y vos ahora empezás a hacer tabaco u otra actividad, digamos,
no es la manera ni de tratar a los productores ni de manejar el negocio. No se maneja así el negocio, no es la manera, no es la forma. Y eso ha generado mucho enojo en los productores. Y la lechería también lo han hecho, los han tratado de ineficientes a muchos de ellos, cuando en realidad no es así. Pasa con los industriales. Bueno, para mí es inevitable establecer paralelismos y sacarte de lo que es tu área, pero porque es importante también entender qué pasa con muchos sectores. Había sido Esteban Bullrich, el ahora senador, quien en su momento había hecho esto de la cervecería artesanal, bueno, no dirigiéndose específicamente al campo, ¿no? Pero bueno, sí, es lo que vos decís, y los industriales también reclaman por lo mismo y dicen, vienen y nos dicen a nosotros que nosotros no hacemos todo lo posible, y nosotros lo que respondemos es que no podemos hacer más. Bueno, la verdad es que por eso nosotros hablamos con especialistas, hablamos con quienes conocen las características propias de cada sector y pueden explicar y pueden responder, bueno, ¿cuánto más puede aportar el sector? Que hay sectores que sabemos sí pueden hacerlo y eso se reclama constantemente, pero por otro lado, las políticas de gobierno, políticas sectorizadas, especializadas, que deben, bueno, ayudar a aquel que no tiene más recursos. Un dato para agregar es lo que pasa ahora y va a ocurrir, son las 3:30 de la tarde, en 2 horas se juntan los arroceros de Entre Ríos con el ministro de Economía de la provincia. ¿Qué le van a pedir? Que dejen de llegar facturas de luz de 200 y 300 mil pesos a los productores que son impagables. Y esas son las políticas a las que vos haces referencia, porque no le podés pedir a un productor que sea eficiente cuando vos no le pones reglas claras, ni impositivas, ni de servicios, porque el productor no puede manejar el costo del servicio de la luz. Y sin embargo, tuvo un incremento muy, pero muy fuerte e impagable. 200 y 300 mil pesos recibieron las facturas de los arroceros, que es una actividad electrodependiente, y no las pueden pagar. Y si pasa lo mismo que con la lechería, que salen del negocio, no puedes dejar a toda la gente afuera de su actividad. No, claro. Bueno, a modo de resumen, ¿cómo afecta a la gente del campo, a los tamberos en este caso? Recién lo escuchábamos, ¿no? ¿Cómo afecta en definitiva al consumidor final? Y la verdad es que cuando de un producto hay menos producción, termina de alguna manera o encareciéndose o tenés que empezar a importar. Lo que pasa que algo que ya pasa. Sí, pero que claro, que encontremos de repente en las góndolas un producto que viene de afuera. El sector lechero muchas veces, por ejemplo, la carne de cerdo de otros países que entra a la Argentina, los productores tienen, además de otras medidas sanitarias, tienen otro apoyo estatal, tienen mejor negocio como para exportar. Terminan muchas veces subsidiados hasta para hacerlo. Sí, además de la pérdida de empleo, que es la consecuencia directa. Es que vos estás dejando de lado al productor, al porcino de la Argentina, lo dejás de lado, no lo ayudás, lo haces desaparecer y de repente traes carne de cerdo de afuera. Bueno, lo mismo puede pasar con la leche y con muchos otros productos. Lo que pasa que de esa manera, ¿qué terminas haciendo? Que una familia que estaba instalada en alguna zona rural venga a las grandes ciudades y termina engrosando las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es un problema que después ya no pasa a ser solamente del sector agropecuario. Es un problema económico, pero más que nada es un problema social. Porque toda la gente que termina viniendo a la ciudad de Buenos Aires es porque muchas veces se quedó sin trabajo. Un tarefero, un cosechero, alguien que levanta fruta en el Alto Valle, que ya no tiene empleo en ese lugar. ¿Sabe lo que hace? Se toma un micro y viene de la capital. La verdad, Daniel, que el combo es tremendo. Es el combo del todo mal, ¿no? Porque, digamos, vos no ayudás, ingresa mercadería que viene de afuera y que se vende acá, puestos de trabajo que se pierden. A la vez la consecuencia, que es venir a buscar trabajo a la gran ciudad conurbano bonaerense, en algo que además no tiene nada que ver con tu actividad y que además no es el objetivo buscado. La verdad que no se entiende. Pero bueno, reunión con el presidente de la Nación no habrá. Por ahora no. Está previsto, todavía no está confirmado, que haya un encuentro en los próximos días con los productores tamberos. Pero había uno y se bajó el presidente, así que... ¿Por qué piden con el presidente? Porque esto lo podría resolver el ministro. Lo puede resolver el ministro, pero no lo hace. Claro. Los productores tamberos, muchos de ellos apoyaron al presidente Macri a llegar al gobierno. Muchos en el sector agropecuario lo han apoyado y muchos son los que están muy defraudados. Por eso es que quieren directamente tener un encuentro con el presidente Macri. Claro. Porque ellos son los que saben que ayudaron al presidente a llegar al lugar en el que está hoy y quieren una respuesta directa de él. Es raro porque Macri sabe lo que representa el campo para la Argentina, lo sabe muy bien. Por eso no se entiende, los productores no entienden y quieren directamente hablarlo en una mesa con Macri, porque quieren que les diga, bueno, ¿qué pretenden hacer con esa actividad y con muchas otras? Una respuesta concreta. Una respuesta concreta. Gracias, Daniel. Gracias.